Miren, Marcelino Menestrelles es químico, es profesor, pero es una persona tan conocida porque su vida pública ha tenido tantísima trayectoria que sería absurdo que yo me dedique a decir que tengo un presentador del libro que es un auténtico lujo. No solamente por sus cualidades como analista, sino que además ya nos lo ha demostrado en otras ocasiones, en otros libros que él ha presentado. Algunos autores aquí son testigos de que las presentaciones que ha hecho han sido francamente buenas. Yo les dejo, no con él, no quiero intervenir más, que luego me pongo muy pesado, y con ustedes el presentador del libro. Bueno. Bueno, buenas tardes. Llegó Paco un día allí al Pozancón, donde tengo el cuartel general, y allí me aíslo de tanto ruido que hay por todos lados. Y me dijo, ya me venía con el libro dedicado y tal, vengo a traerte el libro, muy bien. Y me dice, me gustaría que me lo presentara. Si no te importa, piénsatelo y tal. Digo, mira, eso tiene poco que pensar. Yo te lo presento y no pasa nada. Entonces, claro, ya después de irse empecé a pensar, digo, este viene a que yo le presente el libro porque como sabe que somos amigos y además soy un formalito y tal, no le voy a formar ningún follón, porque es que hoy en día estamos en un mundo que cualquiera te forma una pajarraca. Pero después me fui, y ahora después de oírlo, pues ya me fui creciendo, como se dice. Digo, bueno, y es que además lo tengo que hacer bien, porque es que si no va a venir, porque con uno que lo hubiera presentado, pues tenía bastante, porque es que este me parece que es el cuarto libro así que presento de él y de las colecciones que saca. Así que yo sé que estoy aquí por la amistad que tenemos, una amistad que se remonta, se pierde no llegamos hasta la academia de don Manuel Montoro, donde él y su hermano Eduardo, que lo he visto que está por aquí, y que por cierto le dedica el libro con una magnífica y una bella introducción, pues estábamos allí en esa academia, y yo recuerdo perfectamente que tanto él como su hermano eran la envidia de los niños que estábamos allí, por una cosa muy sencilla, porque mientras nosotros llevábamos bocadillo de chorizo, de paes, porque todavía no estaba el pamplonica ni nada de eso, chorizos de paes, chorizos de tal, o morcillas, incluso algunos aceite con azúcar y tal, ellos llevaban bocadillo de colacao, de chocolate de colacao, porque su padre era el representante del colacao, su querido padre era el representante del colacao, y eso a nosotros le teníamos auténtica envidia de llegar a la casa y decirle allí a la madre y tal, mamá, ponme a mí un bocadillo de colacao, que los hermanos Montoro llevan el bocadillo. Pues desde entonces nos conocemos y desde entonces nos queremos, y tanto a Eduardo como a Paco, así que yo sé que estoy aquí por la amistad y también pues porque, como él lo ha dicho, lo diré, porque dice que lo hago bien, bueno, por las dos cosas. Hace unos años, cuando yo estaba en esto del turismo, ya vamos a empezar, ¿no? Estaba en esto del turismo y tal, en uno de los viajes venía uno allí de los que venía y lo veía que leía con una gran avidez un libro, y le pregunté, digo, ¿qué estás leyendo y tal? Y me dice, mira, estoy leyendo un libro que se llama La sombra del viento, que es de un autor que es Carlos Ruiz Zafón. A mí me sonó a chino el libro y me sonó a chino el autor. Pero me quedé con que me empezó el tío a hablarme, a contarme y tal, y en otro de estos lo compré. Y entonces la verdad es que me entusiasmó el libro y demás, pero yo a Carlos Ruiz Zafón no tenía ni idea de quién era, absolutamente nada. Entonces empecé a preguntarme a ver quién era este, y empecé a buscar, empecé a tal, y ya supe que es un catalán, que por cierto murió no hace mucho con un cáncer de colon y tal, y este hombre le hacían una entrevista. Y el sagaz periodista, como hay unos periodistas que son muy sagaces y tal, le hizo una pregunta, le dijo así, algo así como, ¿usted cómo se calificaría como escritor y tal? Claro, era la primera novela que escribía,
era la primera novela que escribía, porque antes había hecho unos textos para gente más joven y tal, de menor importancia. Y Carlos Ruiz Zafón respondía de una forma que a mí me hizo gracia. Dice, mire, para conocer a un escritor hay que estudiar el reguero de tinta que deja detrás de él. Y decía algo también, añadía algo más. Y decía, porque es que a veces tenemos una visión, pero cuando estudiamos el reguero de toda la tinta, de todo lo que va dejando detrás de él, ahí no hay engaño posible. Pues con Paco Montoro, yo creo que Paco tiene ya el suficiente reguero de tinta como para que sepamos todo de qué van sus libros y de qué va él. Paco Montoro es un historiador que investiga, que es profesor y que como profesor escribe sobre la historia y lo que investiga con una claridad que de verdad hace que te atraiga en la lectura. Y además tiene otra cosa que para mí es fundamental e importantísimo, que le gusta mucho lo que hace. Si no, es difícil entender una persona que escriba, que edite libros, que publique, que tenga, no ya de él, sino de otros, y que tenga esta colección de libros como la que él tiene. Por tanto, Paco no va a engañar a nadie tampoco con este libro. Este libro que hoy presentamos aquí es sencillamente otro reguero más, o otro apunte al reguero de tinta que Paco va a dejar en la historia. Como buen historiador, lo primero que hace para situarnos, porque el libro que habla del cólera a mediados del siglo pasado, lo primero que hace para situarnos es que nos hace una foto de cuál era el Vélez de aquel tiempo y la sociedad. O sea, Paco nos hace una descripción completa, o sea, nos habla de los cafés que había en Vélez, de los mercados, de las fondas, de las fuentes, las escuelas, las casas de beneficencia, los hospitales, los conventos, la iglesia e incluso hasta la organización administrativa. Que por cierto, tengo que decir que eso de los cuarteles y demás, todos creíamos, o al menos yo creía, y algunos amigos míos, que es que las calles en Vélez y tal dependían de cuarteles, y buscábamos dónde estarían los cuarteles, porque había los carteles de calle tal, cuarto cuartel, eso lo hemos visto todavía. Pues no, eso sería lo que hoy en día son los distritos, más o menos los distritos, y nosotros hacíamos hasta ver dónde podían estar los cuarteles. Había uno que ese sí lo teníamos todo en mente, lo tengo muy borroso, que era en la calle, en la plaza, en la Virgen de la Piedad, la cuesta esa que baja de la escalerilla, que ahora hay un bloque allí había un cuartel de Guardia Civil, y nosotros pensábamos que algunas calles podían depender, pero otros cuarteles, ¿dónde están y tal? Bueno, pues esta foto que él hace, la quiere completar, y la completa con la visión que tienen otros sobre nosotros, con la visión que tienen viajeros sobre nosotros. El ver esta parte de los viajeros es bonita y es atractiva por lo que cuentan, y sobre todo hay algunos textos que son bellos en cuanto a la descripción que hace, no tanto de la ciudad en sí como de los campos y de los alrededores y demás. Hay anécdotas ahí, salen regularmente paradas las casas de huéspedes que teníamos por sus chinches famosas, y sin embargo sí salen mucho más favorecida la gastronomía local que teníamos aquí. Entonces, con esta visión completa que hace Paco de lo que él investiga, de lo que él piensa y de lo que pensaban los que venían a vernos, con esta visión global, con esta foto global, yo creo que él lo que pretende es que nos fijemos y nos hagamos una idea de cómo era la sociedad en aquel tiempo, cómo estas plagas o estas enfermedades que ahora vamos a analizar podían influir desde un punto tanto social como económico, y sobre todo las medidas que se podían tomar con el tipo de sociedad en la que estábamos o en la que vivíamos, o en la que vivían nuestros antepasados. Él escoge dos plagas o dos puntos, una en el 1834, otra en el 1855, y habla también de una recaída después en el 1860. Hay muchas cosas que yo eso es lo que voy a hacer, voy a intentar ver las similitudes de las cosas que ocurrían tanto en el 34 como en el 85, en el 55 como en el 60. Había una gran inestabilidad política en España y una crisis económica. En el año 1833 muere Fernando VII, su hija que fue después Isabel II, era menor de edad, ya se había abolido la ley sálica, se quedaba fuera de la posibilidad de gobernar el hermano Carlos,
y la madre, la tercera mujer de Fernando VII y madre de Isabel II, asume la regencia de España. Esto, así dicho, bueno, pues parece que es casi normal, pero el amigo Carlos no estaba de acuerdo con esto y se organizan ya las primeras guerras carlistas, que eso trajo consigo como consecuencia de eso, pues una división entre una parte, porque la reina María, la regente, ella se basó, se apuntaló con los liberales más progresistas, los que pensaban en que añoraban la Constitución del 12 y los que pensaban que había que tener una monarquía parlamentaria frente a los carlistas, los de aquellos de Dios por la patria y el rey, que todavía recordaremos como en las emisoras antiguas hace ya muchísimos años, aquello de Dios, por Dios por la patria y el rey, lucharon nuestros padres, por Dios por la patria y el rey, lucharemos nosotros también, y aquellas cosas que nos ponían allí en la radio y demás. Esto era más conservadores, creían en un gobierno, en una monarquía absolutista. Pues bien, esta guerra, pues en el fondo era la lucha por el poder, pero también tenía un trasfondo importante desde el punto de vista ideológico. Eso motivó que entre que aquel imperio español, que donde nunca se ponía el sol, ya empezaba a tener mucha sombra porque íbamos perdiendo las colonias y todos los gastos de la guerra, la situación económica que se vivía en España en aquel momento era una situación económica complicada y difícil. Y cuento esto y digo esto porque esto se va reflejando. Si la situación económica es complicada arriba, pues arriba no puede venir hacia abajo. Y leyendo el libro de Paco no hay que yo haya visto ni una sola ayuda que haya venido del gobierno para las crisis que se vivieron en Vélez con las dos pandemias en la que vivimos, o que se vivieron. Después, en 1855, en la segunda pandemia, aquí nos encontramos que ya estaba Isabel II con el famoso Espartero, jefe de gobierno, y ya en España empezaba a haber un poco, una suave industrialización del país, hasta el punto de que la primera huelga general que se produce en España se produce precisamente en este mismo año 1855. Y en el rebrote del 1860 estábamos en plena guerra con Marruecos. Es decir, que las pandemias han coincidido siempre con momentos complicados en la historia de España. Y esto ha llevado a que, tanto económica como socialmente, hayan influido tanto en pueblos como en ciudades. Esta es por tanto, la primera consideración que yo hago de todo esto. O sea, la situación tanto económica como social que se vivían como consecuencia de los estados de guerra y en fin, hubo una década en la que se produjeron en 10 años hasta 6 elecciones, o sea, una situación, y esto se vivía también en los pueblos y se vivía también en las ciudades, como ahora después hablaremos. Después hay otra cosa que también es común en todo esto, que es la escasa información oficial que hay sobre la pandemia, sobre las dos pandemias estas. El autor se queja, lamentablemente, o se queja amargamente de que no existan actas. Las actas se habían perdido, las actas del ayuntamiento se habían perdido y apenas si puede tener información sobre las actas porque no existían. Pero dentro de su afán por investigar y demás, descubre un libro que él dice que es un curioso libro, que se llama, lo tengo aquí anotado, Parangón de las dos epidemias coléricas en 1834 y 1855, que es de un tal Bernardo Muñoz Piquer. Este libro, a Paco lo dice claramente, no me soluciona nada, porque es un tinglao de cosas de medicina, de posibles curas, de tal, que no le da ninguna información para lo que él pretende. Yo tengo que romper una lanza a favor del amigo Bernardo. El libro, desde un punto de vista científico, está muy bien estructurado. O sea, esto, recuerda un poco a lo de aquello que decía Groucho Marx, ¿no? De los políticos, que un político era aquel que buscaba un problema que no existía, lo estudiaba a fondo y después le aplicaba las medidas que no servían para nada.
Pues este hombre es verdad que empieza, porque todavía estaba pensando que el virus, que el cólera se propagaba gracias a lo que él denomina atmósferas maléficas, y a partir de ahí, pues claro, estudia todo, los procesos que tiene, los grados que hay, y aplica también una serie de medidas que evidentemente no sirven para nada. Pero desde un punto de vista científico, la verdad es que está bien estructurado. Y hay una cosa que a mí sí me llama la atención en esto, que es la importancia que ya empieza a tener la prensa en todas estas cuestiones. Casi toda la investigación que hace Paco, fundamentalmente en la segunda pandemia, la del 55 y después en la recaída del 60, está basada en la prensa. Tanto en la prensa, en la única prensa que había, que era la prensa escrita, tanto en la prensa provincial como en la prensa nacional. Desde ahí puede sacar ya en el año 60 hasta el número de muertos que hubo en Vélez. Anteriormente, pues se suponía, como buenamente había, en función de otras cosas, pero desde mi punto de vista lo importante que tiene este periodo o esta parte es eso, que por primera vez la prensa pasa a ocupar un lugar importante tanto en la información como después, evidentemente, en la investigación. Después hay otro punto que también es común en las tres pandemias, y esto a mí me llena de satisfacción decirlo, que es el comportamiento ejemplar de la clase política. O sea, hay que decir que todo lo que escriben los periódicos y demás hablan perfectamente de cómo se tomaban las medidas adecuadas, de cómo estaba la corporación adecuada, de cómo, en fin, todas las medidas que se tomaban y cómo había una unión entre todos y tal. Y aquí empiezan a aparecer algunos nombres que destaca Montoro en su libro. Uno de ellos es de Ginés Millán, que fue alcalde cuando la pandemia en el 34. Este hombre llegó de alcalde y estaba aquí, y había esta inestabilidad que hemos hablado, que se reflejaba en todos sitios, se reflejaba también aquí en Vélez, hasta el punto de que describe Paco cómo hubo un tiroteo aquí cerquita de donde estamos, en las 4 esquinas, y la calle Las Monjas hubo un tiroteo. Pues este hombre cogió el alcalde y organizó de patrullar él con los concejales. Eso hoy en día, pues imaginaros patrullando a Pino con Jesús Atencia, por ejemplo. Pues se liaría gatito entre ellos, pero no, en aquel tiempo no pasaba eso, ni ahora tampoco. Si ahora pasara alguna desgracia, que Dios no la quiera, evidentemente estarían a la altura todos ellos, ¿no? Pero en fin, que eso ya daba una sensación y una muestra de que empiezan a aparecer algunos personajes que son importantes. Otro personaje, que este sí es ya en el año 55, fue don Juan Pascual, que este fue alcalde también. Y este hombre, dice Montoro, que sin él seguramente las cosas hubieran transcurrido de otra forma. Él puso su dinero, su saber, todo esto lo puso en función de ayudar a los ciudadanos, de ayudar a su pueblo, hasta el punto de que le dieron una medalla que era la cruz de caballero de la Orden de Isabel la Católica. O sea, estos personajes ya empiezan a aparecer y empiezan a tener importancia desde un punto de vista social en cuanto a todo lo que presentaban y hacían. Y hay otra cuestión que es común también en los tres tipos de pandemia, que es la solidaridad en la población. O sea, el pueblo se ve, sobre todo las clases menos favorecidas, porque las clases pudientes pues procuraban irse de la ciudad. Cuando llegaban las olas de infecciones y demás, pues se iban de la ciudad, procuraban irse. E incluso había sitios, aquí en Vélez no pasó, que hasta se iban los miembros del ayuntamiento y todo, y tuvo la regente de que dar una disposición, una ley prohibiendo a que se pudieran mover de las localidades. Entonces, esta población hacía colectas, hacía cosas de tipo benéfico, e incluso se sumaban a todo esto, se sumaban pues médicos, se sumaban farmacéuticos. Había un farmacéutico que cobraba la mitad por las medicinas, eso también tiene mérito, ¿no? Y bueno,
Y entonces hay una escena muy bonita de la solidaridad y tal, que fue cuando la recaída del 60, estábamos en plena guerra con Marruecos, como he dicho antes, y pasaron por aquí, no sé si eran 100 y pico de soldados que venían de Marruecos, y la población se volcó por completo con ellos, le buscaban alojamientos, los querían llevar a sus casas, les daban los alimentos, le hacían, o sea, que siempre hubo una ola de solidaridad que yo creo que sirvió para impregnar una nueva situación social en toda la ciudad. Yo creo que aquello sirvió pues para unir y para que pudiéramos, a partir de ahí, pudiera Vélez salir y poder dar pasos más hacia adelante. Hay una otra cuestión importante que se da también en las tres pandemias, que es pues el fervor veleño, la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios, pues, mientras, en fin, había dos teorías, una de, aquí no tanto, pero en fin, en toda España y eso había la teoría del que decía que esto era un castigo maligno, y el que decía que no, era una enfermedad. Entonces había, bueno, la tomaban con los curas, decían que incluso los curas envenenaban las fuentes y todo este tipo de cuestiones, pero sin embargo aquí en Vélez, pues bueno, pues la patrona, la Virgen de los Remedios, pues seguía y la sacaban en procesión, le hacían novena, te deum y todo tipo de manifestaciones religiosas pidiéndole el socorro y pidiéndole la ayuda a la Virgen. Esto es un hecho que ocurre también en las tres pandemias, en las tres fases de la pandemia. Y después, pues bueno, las medidas que se adoptaban pues eran exactamente las mismas en los tres casos, porque todavía no se sabía el motivo y el del cólera, y todos pensaban, bueno, pues que era por el aire, lo que se respiraba. Pero ya sí es verdad que se iba viendo de que el agua afectaba, se empezaron a hacer ya las primeras canalizaciones de agua, del agua potable y demás, y esto creó un concepto ya de una ciudad en la que se empezaba ya a transformarse de alguna manera, de la sociedad que describe Paco al principio en esa foto que os he contado, ya va evolucionando en otro sentido para contrarrestar o como consecuencia de la enfermedad que se estaba produciendo. Paco es muy generoso, y el libro que os he comentado antes del amigo Bernardo Muñoz, el de la epidemia, las dos, el parangón, lo publica también en la parte, al final del libro lo publica. Y al final del libro hay una cosa que Paco también pone que me llamó la atención cuando la leí, porque es que él habla de una tía abuela que tenía, que le gustaba escribir, y tenían un cuaderno, y ha reproducido tres redacciones de las que hizo la tía abuela de Paco. Y en una de ellas, pues habla de Bernardo Muñoz. Habla de este hombre del libro que hemos comentado anteriormente. Dice que era médico, y dice que este hombre pilló un berrinche muy grande porque vino a verle un curandero, había un curandero, me parece que se llamaba Marco, no sé, y que este curandero pues no hacía las cosas que él hacía, o sea, ellos llevaban, te ponían las sanguijuelas esas, te daban el lúdano ese, te daba, y este llegaba y te ponía unas matas en la barriga y tal para curar, y esto decía este hombre que eso era imposible de que eso pudiera curar y que los curanderos no podían actuar y tal. Y hasta el punto de que le escribió una carta al ayuntamiento, diciéndole que el ayuntamiento tenía que acabar con este tipo de prácticas y con este tipo de cosas. Y el segundo documento que también publica, aparte de las cartas estas que hemos hablado, el segundo documento que también publica es del otro personaje que he comentado, que fue alcalde del 55, Pascual que el día que ya parecía que la pandemia había pasado, dio un discurso en el salón de pleno, que sí se conserva este discurso, y Paco lo reproduce también. Un discurso político, un discurso de agradecimiento, pero se le nota que el hombre tenía una cierta, o era un político, y lo publica también. Entonces, sí, yo he procurado ser lo más corto posible, pero tenía aquí para leer cosas, pero solamente voy a leeros una cosa que para mí es importante, y con esto voy a terminar. En la página 114 dice aquí el autor, dice: la muerte recorrió las calles veleñas como una sombra inexorable,
pero también sembró la semilla de un nuevo paradigma, donde la salud dejó de ser un asunto meramente individual o religioso para convertirse en una cuestión profundamente política. Así, desde la memoria de sus muertos y el dolor de sus supervivientes, Vélez Málaga encontró razones para resistir, reconstruirse y avanzar. En este sentido, el cólera no fue solo una tragedia, sino también el inicio de una toma de conciencia que lentamente iría moldeando un tipo de ciudad más atenta a la vida, al cuidado de los vecinos y a la dignidad de sus habitantes. Finalmente, decir que Vélez Málaga respondió al cólera morbo con una estrategia basada en la coordinación comunitaria, higiene pública, asistencia organizada y solidaridad social, sin comprender aún el verdadero origen bacteriano de la enfermedad. Aunque insuficientes para evitar muchísimas muertes, estas acciones establecieron las bases para las mejoras sanitarias que se implementarían en España en las décadas posteriores. Es decir, la foto que él dibuja, que él nos dibujó al principio, de ahí de esa foto, él ya ve que Vélez sale y Vélez va y da un salto ya para intentar entrar en este espacio que él llama aquí la modernidad y una conciencia social. El libro creo que merece la pena, tiene una portada preciosa del amigo Hidalgo, como siempre, y en fin, y yo os recomiendo que lo leáis y que lo compréis, que lo leáis, y con la misma fe y la misma ilusión que sé que el amigo Paco lo ha escrito. Pues nada más. Muchas gracias.